Hola a todos, continuando con el curso de Agricultura Familiar y Sustentabilidad, llegamos a la última etapa que corresponde a la formulación de los proyectos. Sobre este tema existen varias bibliografías, varias escuelas que apuntan a aspectos diferentes de los proyectos, priorizando algunos de sus componentes. Bueno, nosotros escogimos este cuadro teórico en base principalmente a la matriz de marco lógico, pero también utilizamos varias otras herramientas que entendemos que es una herramienta de formulación de proyectos relativamente sencilla y que permite de alguna forma sintetizar varias de las herramientas que hemos propuesto durante el curso y que se puede adaptar a las condiciones de trabajo de los técnicos y para el trabajo en la agricultura familiar. Brevemente, los contenidos de la presentación, vamos a pasar una breve descripción de las fases por las cuales pasan los proyectos, las fases del ciclo de los proyectos. Posteriormente, una fase de identificación donde vamos a presentar y sintetizar algunas de las herramientas de diagnóstico con las cuales hemos venido trabajando. Y principalmente nos vamos a concentrar en esta siguiente fase, que es la fase de elaboración, en donde priorizamos la formulación de los objetivos, explicar un poco la lógica de marco lógico y la etapa de construcción de los indicadores. Finalmente y muy someramente vamos a comentar un poco sobre la redacción de los proyectos, sobre la gestión de los proyectos en la etapa de ejecución de los mismos, sobre todo centrándonos en el monitoreo y en la evaluación de los mismos. Y finalmente vamos a dar un ejemplo de la herramienta marco lógico. En primera instancia queremos comentar de la idea generalizada que existe sobre los proyectos, de que es exclusivamente aquel documento escrito el cual es sometido a una evaluación por parte del organismo financiador y a partir del cual se aprueba o no. Con este presupuesto vamos a intentar demostrar que el proyecto y la elaboración del proyecto es un proceso bastante más complejo, al cual vamos a tomar algunos conceptos importantes para detallar. El segundo mito, la segunda idea generalizada, es que la ejecución del proyecto pueda llegar a solucionar efectivamente todos los problemas que preocupan a la población beneficiaria. En realidad, un proyecto es un brazo ejecutor de una política o de un programa, como es este caso, al cual la convocatoria está llamando, y la ejecución del proyecto en realidad va a estar simplemente contribuyendo al alcance de los objetivos, tanto del programa como de las políticas. Esto no es menospreciar para nada el alcance de un proyecto, sino ponerlo en su justa dimensión. Al respecto de eso, bueno, creemos que la elaboración de un proyecto y la ejecución de un proyecto no es una camisa de fuerza, sino que tiene que ser una guía, un camino el cual se traza y que nos orienta para el alcance de los objetivos. En cuanto a la realización del proyecto y la elaboración del proyecto, durante todo el curso hemos instado a que la participación de los beneficiarios no es apenas un insumo en este proceso, sino que tiene que ser un componente fundamental tanto de la elaboración como de la ejecución del proyecto. En la participación de los involucrados, el compromiso y el aporte de ellos, se juega gran parte del éxito del proyecto. Bien, vamos con las fases del ciclo de elaboración de proyectos. En cuanto a las fases del ciclo de elaboración de proyecto, como muestra la figura, tenemos en la parte superior lo que podría ser la identificación o el diagnóstico de un problema que nos da paso a la elaboración de un proyecto que se resume en el proyecto redactado, el cual es sometido por parte de la gente que lo está promocionando, que lo financia, a una aprobación, y después, una vez aprobado el mismo, se ejecuta, se implementa, y durante ese proceso
está el monitoreo y la evaluación. Finalmente, ahí existe una etapa de evaluación final que se diferencia de la etapa de monitoreo y evaluación por ser al final de un ciclo, de un determinado periodo, y que puede dar paso a una replanificación o a una conclusión del proyecto. Esto en general no es tan lineal como se presenta en el esquema, porque sobre todo en la etapa de implementación y a partir del monitoreo y la evaluación, podemos estar replanificando y reelaborando el proyecto. Bien, en base a la primera de las fases, la fase de identificación o de diagnóstico, primero resaltar que buena parte del contenido de este curso se ha dedicado a brindar herramientas para poder realizar un diagnóstico más preciso y más adecuado a la realidad de los sistemas de producción familiares. En base a eso, lo que primero queríamos rescatar es que el diagnóstico no es neutro, no puede ser neutro, tiene una intencionalidad, sea político o ideológica, que surge, bueno, claramente de lo que es el curso y también desde lo que es la propia convocatoria que el llamado está realizando, que se sustenta en una promoción de la agricultura familiar y en generar herramientas para su sustentabilidad. De esa forma ya hace un recorte que prioriza la agricultura familiar y no un tipo de agricultura empresarial. Y en ese sentido el curso intenta dar herramientas para esto. El diagnóstico es conducido y estructurado e intenta identificar algunos procesos y algunas limitantes que serán posteriormente superadas. La idea del diagnóstico o el objetivo principal es identificar los principales problemas concretos enfrentados por los productores, identificando fundamentalmente las causas de los mismos. Eso es el análisis de la problemática. Identificar un problema o problemas centrales y su relación con los elementos del entorno. La etapa de diagnóstico nos tiene que servir para definir a partir de la formulación de los objetivos, las estrategias y los resultados, la construcción de herramientas para poder actuar sobre esa realidad. Es fundamental en esta etapa buscar el máximo de coherencia entre lo diagnosticado y lo propuesto. No puede existir un proyecto el cual se sustente en un diagnóstico que apunte para características a mejorar que no se intente resolver con la ejecución del proyecto. Y de forma inversa, que el proyecto no esté intentando resolver problemas que no fueron identificados en el diagnóstico. Para esta fase de diagnóstico, como una forma de síntesis de las herramientas que hemos planteado durante el curso y que también surgieron en las presentaciones anteriores, vamos a presentar brevemente lo que es una herramienta, un instrumento que es el árbol de problemas. Este instrumento tiene el objetivo de definir un problema central a partir de la priorización de problemas generales, varios problemas que pueden llegar a identificar los productores. Se intenta definir un problema central y se intenta también identificar relaciones de causa y efecto a partir de ese problema. Esta es una herramienta que se puede combinar con otros instrumentos, como puede ser la matriz de identificación de problemas, un árbol de objetivos, que ahora vamos a ver uno a continuación y su relación con el árbol de problemas, identificación de soluciones o también la matriz de marco lógico. A continuación vamos a presentar un esquema que puede ser un poco complejo, pero vamos a tratar de solamente centrarnos en lo que está en el corazón o en el tronco de ese árbol de problemas, que es el problema identificado como el problema central por una sociedad de fomento, que es la subutilización de recursos en los sistemas de producción de los pequeños productores familiares. A partir de ese problema central identificado, hacia la parte superior del árbol se identifican otros problemas secundarios o problemas derivados de este, y que se pueden llegar a resumir como los efectos del problema. Y por debajo del mismo se identifican las causas que generan el problema. Para la identificación de estos problemas centrales y derivados, durante el curso ofrecimos una caja de herramientas a partir del análisis económico, del análisis de la toma de decisiones y del análisis de algunas particularidades de los sistemas de producción ganadero, lechero y hortícola.
Y el objetivo central eso es identificar problemas que deben ser resueltos en la etapa de elaboración del proyecto. La primera fase de la etapa de elaboración es la definición de los objetivos. En este caso enfrentamos un problema bastante importante con respecto a la elaboración de los objetivos. Primero porque consideramos fundamental que debe incorporar los objetivos del productor. Si esto no ocurre, probablemente el productor no se sienta partícipe del proyecto, no se siente identificado y no tome cartas en el proyecto. Pero también el proyecto debe apuntar, en segunda instancia, a resolver los problemas que hayan surgido del diagnóstico. Como decíamos, tiene que existir una coherencia entre lo diagnosticado y lo proyectado. Y también debe existir una coherencia entre estos dos componentes y el objetivo más general del proyecto, de la convocatoria en este caso, que el Ministerio está planteando. Entonces, en un objetivo deben combinarse, deben fusionarse esas tres intenciones. En cuanto a los objetivos del productor, para resaltar un poco más ese ámbito que generalmente no es tan considerado, las herramientas propuestas por el análisis económico y también por el enfoque global de las explotaciones agropecuarias, daban cuenta de que los productores tienen una racionalidad, tienen una razón para hacer lo que hacen. En ese sentido, ellos identifican sus limitaciones y actúan en base a su margen de acción. Por lo tanto, se considera que no son seres irracionales, sino que tienen su lógica de acción. Esto no significa que todo lo que hagan esté necesariamente bien, ¿no? Sino que pueden actuar de acuerdo a determinadas limitaciones de recursos, de información, etc. Y eso da un margen también para la acción de los técnicos. Muy en relación a lo que planteábamos anteriormente como el árbol de problemas, existe otra herramienta que es el árbol de objetivos. Una metodología que existe para expresar mejor esto es colocar en un papelógrafo junto con los productores o con el grupo de productores el árbol de problemas y de lado en otro papel intentar construir un árbol de objetivos en el cual el problema principal debe intentar ser resuelto a partir de un objetivo específico central en esta problemática y tanto los efectos como las causas tienen que encontrar respuesta a partir de los medios y los fines como está planteado en este esquema. Por lo tanto, este árbol de objetivos intenta ser un reflejo en la respuesta al árbol de problemas anteriormente presentado. En este caso es el mismo trabajo que utilizamos para ejemplificar el árbol de objetivos. El objetivo específico planteado es la mejora en la gestión y administración de los recursos en los sistemas de producción de esos pequeños productores familiares de la zona de San Jacinto. Una vez definidos los objetivos del proyecto, resta definir el resto de las acciones que hay que desarrollar para poder alcanzar esos objetivos. En ese entendido, la utilización del marco lógico como una herramienta de elaboración de proyectos es un instrumento de vital importancia y que subsidia muy bien este proceso de construcción de actividades y resultados inmediatos para el alcance de los objetivos. Se basa en una estructura lógica que permite definir objetivos o colocarlos en el sentido de desarrollar actividades y resultados para su alcance. El marco lógico debe determinar acciones que se deben emprender y las relaciones lógicas existentes entre los diferentes elementos del proyecto. Es definido como un esquema normalizado de presentación del proyecto. Esto es lo que se conoce como matriz de planificación de proyecto o matriz de marco lógico. Además de los objetivos generales y objetivos específicos del proyecto, otras dos instancias son los resultados inmediatos y las actividades. Los resultados inmediatos son las metas que el proyecto se propone como productos tangibles.
que derivan de la realización de determinadas actividades. Una vez identificados los objetivos específicos, el siguiente paso en este marco lógico es responder la pregunta: ¿qué es necesario para lograr esos objetivos? Eso se construye a partir de los resultados inmediatos o metas. Aquí una salvedad, que según la bibliografía, meta a veces es interpretado como sinónimo de resultados inmediatos y otra vez como objetivo específico o incluso como objetivo general del proyecto. Nosotros planteamos aquí meta como resultado inmediato, como, tal como lo colocamos ahí, como un producto tangible y algo objetivamente verificable. Finalmente, las actividades son un agrupamiento de acciones concretas, de modo que cada actividad requiere un conjunto de acciones para alcanzar los resultados. La matriz de marco lógico, como se ve en la figura, corresponde a una tabla de 16 cuadrantes en el cual se presentan sobre el eje de abscisas la descripción sumaria, es decir, el objetivo general o el fin, según alguna bibliografía, los objetivos específicos, que puede ser el objetivo del proyecto o el propósito de este proyecto, los resultados inmediatos, a veces conocidos como componentes, y las actividades. Las acciones, a veces, si son un listado muy importante dentro de este marco lógico, conviene detallarlas en herramientas adicionales, como la descripción de un plano o una descripción más detallada del proyecto, y no incorporarla en el marco lógico. El resto de la matriz se compone con indicadores verificables, con medios de verificación y con factores de riesgo. Una vez definida la descripción sumaria, lo que resta es el análisis de la lógica de intervención. Es decir, una vez identificadas las acciones o propuestas las acciones, cabe preguntarse si son suficientes para cumplir con las actividades. Una vez cumplidas con estas actividades, cabe preguntarse si ellas van a dar paso a los resultados inmediatos propuestos. Y así continuamos para arriba. Si esos resultados pueden alcanzar nuestros objetivos específicos y si el cumplimiento de estos objetivos nos permiten el alcance del objetivo general. Sin embargo, el cumplimiento de esta secuencia de acciones, actividades, resultados y objetivos no es sinónimo de cumplir con el objetivo general, porque existen algunos elementos del entorno que nos limitan y condicionan el alcance de los objetivos. A nivel de acciones y actividades, existen pocos elementos del entorno, pocos factores externos que pueden estar condicionando el cumplimiento de los resultados. Sin embargo, cuando vamos ascendiendo en esa secuencia y llegamos a nivel de objetivos, pasamos a tener más factores del entorno que pueden estar condicionando más fuertemente eso. La incertidumbre, entonces, decimos que es creciente en ese proceso de análisis. Los ejemplos típicos de incertidumbre o de factores externos que pueden estar condicionando el alcance de nuestros objetivos son factores climáticos, sanitarios o políticos, socioeconómicos, e inclusive la acción de organizaciones o de otros proyectos con los cuales nuestro proyecto esté relacionado. Si un factor es de extrema importancia y de alta probabilidad de ocurrir, no podemos jugarnos a que tenga alto impacto sobre nuestro proyecto. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna de estas dos estrategias. Una podría ser incorporarlo al proyecto, proponiendo algunas actividades o inclusive algún objetivo específico que intente mitigar eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eventos climáticos que puedan condicionar el alcance de nuestros objetivos. La otra es buscar alguna alternativa para evitarlo. Es decir, si no está a nuestro alcance incluir ese componente del proyecto, tendremos que desarrollar alguna otra actividad para poder escapar un poco de ese riesgo. Finalmente, dada la importancia de estos factores de riesgo y lo que pueden llegar a condicionar el alcance de nuestros objetivos, estos tienen que ser permanentemente monitoreados. El análisis de estos factores de riesgo se puede sintetizar en este esquema, que lo veremos desde la parte inferior hasta la superior, y se expresa de la siguiente manera: si se cumplen las actividades y se cumplen también las premisas o no se cumplen los factores de riesgo, entonces vamos a estar alcanzando los resultados previstos.
De la misma forma, si alcanzamos los resultados inmediatos previstos y no tenemos los factores de riesgo actuantes, entonces suponemos que vamos a estar alcanzando los objetivos específicos y si estos se cumplen y se cumplen las premisas correspondientes, vamos a estar alcanzando los objetivos generales del proyecto. De esta manera, la relación lógica entre acciones, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo general nos dan las condiciones necesarias para la realización del proyecto, en cuanto que los factores de riesgo y las premisas nos dan las condiciones suficientes para el proyecto.